¿Por qué Jesús no resucitó al día siguiente de su muerte? ¿Por qué esperó exactamente 3 días? Santa Teresa de Ávila recibió una comprensión profunda sobre este misterio que casi nadie conoce. Lo que ella comprendió puede cambiar completamente cómo vives tu propia fe. Cuando Jesús murió en la cruz aquel Viernes Santo, algo extraordinario comenzó. No resucitó de inmediato, permaneció 3 días en el sepulcro. 3 días exactos que han intrigado a teólogos, santos y creyentes durante 2000 años. Pero Santa Teresa de Ávila, en sus profundas contemplaciones místicas, comprendió algo sobre esos 3 días que muy pocos conocen. Cada día cumplió un propósito específico en el plan de salvación. Cada día tuvo un significado que toca directamente tu vida, tu dolor y tu esperanza. Si sientes que Dios guarda silencio en tu vida ahora mismo, escribe en los comentarios: confío en tu tiempo perfecto, Señor. Permanece atenta hasta el final de este video, porque Santa Teresa reveló que estaba haciendo exactamente Jesús durante cada uno de esos 3 días. Y el tercer día guarda el secreto más profundo que explica por qué no podía resucitar antes. Antes de comenzar, dale like si quieres comprender los misterios profundos de tu fe cristiana y suscríbete para recibir las revelaciones de Santa Teresa que transformarán tu vida espiritual. Viernes Santo. Jesús exhala su último aliento en la cruz del Calvario. Su cuerpo es bajado con reverencia, envuelto en lienzos con mirra y áloe y depositado en un sepulcro nuevo tallado en la roca. Una piedra enorme sella la entrada. Los soldados romanos montan guardia. Todo ha terminado, pero aquí comienza el misterio que pocos se detienen a contemplar. Jesús no resucitó el sábado, tampoco resucitó la noche del viernes. Permaneció muerto exactamente 3 días: viernes, sábado, domingo. 72 horas aproximadas de silencio absoluto, de oscuridad completa, de un sepulcro sellado que guardaba el cuerpo del Hijo de Dios. ¿Por qué? Es un hecho que todos conocemos. Lo escuchamos cada Semana Santa, lo recitamos en el credo. Padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Pero nadie se detiene realmente en esa frase: al tercer día. No al primer día, no al cuarto, exactamente al tercero. ¿Fue casualidad? ¿Fue un detalle sin importancia? ¿Fue simplemente el tiempo que tomó para que el cuerpo descansara? No. Santa Teresa de Ávila, en sus contemplaciones más profundas, comprendió algo que los teólogos han estudiado durante siglos, pero que ella captó con una claridad mística extraordinaria. Cada uno de esos 3 días cumplió un propósito divino específico. Cada día tuvo una misión que debía completarse antes de que la resurrección fuera posible. No fue un detalle casual del relato evangélico. Fue parte esencial del plan de salvación trazado desde antes de la creación del mundo. Los evangelios nos dicen que Jesús mismo profetizó esto. Les dijo a los fariseos: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Les habló a sus discípulos sobre el signo de Jonás, quien estuvo 3 días en el vientre del gran pez. Anunció su muerte y su resurrección al tercer día en múltiples ocasiones. No dijo al segundo día, no dijo después de un tiempo. Dijo específicamente al tercer día. Pero los apóstoles no entendieron. María Magdalena no entendió. Los discípulos de Emaús no entendieron. Incluso María, su madre, aunque guardaba todo en su corazón, vivió esos 3 días sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. Para ellos, fueron 3 días de desolación absoluta.
3 días donde todo pareció perderse. 3 días donde las promesas parecían rotas y la esperanza sepultada junto con el cuerpo de su maestro. Pero en el mundo invisible, en las profundidades espirituales que los ojos humanos no pueden ver, algo extraordinario estaba ocurriendo. Algo que Santa Teresa vio en sus éxtasis contemplativos. Algo que ella comprendió y que dejó registrado para quienes tienen oídos para escuchar. Esos 3 días no fueron vacíos, no fueron tiempo perdido, no fueron simplemente la espera entre la muerte y la resurrección. Cada día tuvo una actividad divina específica. Cada día cumplió una parte del misterio redentor que ningún otro momento podría haber cumplido. El mundo esperaba sin saberlo. El cielo contemplaba en silencio. Las potestades espirituales observaban con asombro. Y Jesús, aunque su cuerpo yacía inerte en el sepulcro, estaba realizando la obra más profunda de toda la historia de la salvación. ¿Qué estabas haciendo? Esa es la pregunta que Santa Teresa respondió. Y la respuesta cambia absolutamente todo. Porque si entiendes lo que sucedió en cada uno de esos 3 días, entenderás por qué Dios a veces parece guardar silencio en tu vida. Entenderás por qué hay momentos donde todo parece perdido y las respuestas no llegan. Entenderás que el silencio de Dios no es ausencia, sino actividad invisible que tus ojos aún no pueden ver. Los 3 días de Jesús en el sepulcro no fueron un accidente histórico, fueron un patrón divino, un diseño perfecto, un misterio que se revela solo a quienes están dispuestos a contemplarlo con el corazón abierto y la fe profunda de los santos. Santa Teresa lo contempló, y lo que ella vio te ayudará a atravesar tus propios días de oscuridad con una esperanza que el mundo no puede dar ni quitar. Porque lo que sucedió en esos 3 días entre la muerte y la resurrección de Jesús no quedó encerrado en el pasado. Se repite en cada alma que atraviesa el silencio de Dios. Se repite en cada crisis donde todo parece acabado. Se repite en cada momento donde la fe es probada hasta sus límites más profundos. Y Santa Teresa te va a mostrar exactamente qué estaba haciendo Dios durante esos 3 días, para que cuando tú atravieses tus propias noches oscuras, sepas con certeza que Él no te ha abandonado, que está obrando, que cada día tiene su propósito y que al tercer día siempre llega la resurrección, Viernes Santo, el día más oscuro de la historia humana. A las 3 de la tarde, Jesús entrega su espíritu. El velo del templo se rasga de arriba abajo. La tierra tiembla. Las rocas se parten. Los sepulcros se abren. La creación entera se estremece ante la muerte de su Creador. José de Arimatea, un hombre justo y temeroso de Dios, pide el cuerpo a Pilato. Lo baja de la cruz con reverencia infinita. María, su madre, recibe en sus brazos el cuerpo sin vida de su hijo, el mismo cuerpo que llevó en su vientre durante 9 meses, el mismo niño que amamantó, el mismo hijo que vio crecer en Nazaret, ahora está muerto. Lo envuelven en lienzos limpios, lo ungen con mirra y aloe, lo llevan al sepulcro nuevo, ese que nunca había sido usado, colocan el cuerpo con cuidado, ruedan la piedra y todos se van. María Magdalena se va llorando, Juan se va con el corazón destrozado, Pedro se esconde consumido por la culpa y el miedo. Los demás discípulos se dispersan aterrorizados, pensando que lo mismo les sucederá a ellos. El silencio cae sobre Jerusalén como un manto pesado. Este es el primer día, el Viernes Santo, el día donde todo pareció terminar. Para los que estaban allí, para los que lo vivieron, no había esperanza, no había mañana.
Solo había un sepulcro sellado y un maestro muerto. 3 años de seguirlo, 3 años de milagros, 3 años de enseñanzas, y todo terminó en una cruz romana, en una ejecución brutal, en un fracaso absoluto. ¿Dónde estaba el reino que prometió? ¿Dónde estaba el poder que mostró cuando calmó tempestades y resucitó muertos? ¿Dónde estaba Dios cuando su propio Hijo clamaba desde la cruz? El primer día es el día del silencio más profundo, el día donde todas las preguntas quedan sin respuesta, el día donde la fe es golpeada hasta casi desaparecer. Y sin embargo, en ese mismo momento, algo estaba sucediendo, algo que los apóstoles no podían ver, algo que María no podía comprender, algo que el mundo entero desconocía, porque aunque el cuerpo de Jesús yacía inerte en el sepulcro, su espíritu estaba vivo, y ese espíritu había descendido. Había ido a un lugar donde ningún ser humano había podido entrar jamás, un lugar donde esperaban almas desde el principio de los tiempos. El libro de los Salmos lo había profetizado. No abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El apóstol Pedro lo confirmaría después en su predicación. Fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué significa esto? Santa Teresa lo comprendió en una de sus visiones más profundas. Vio que el primer día, ese Viernes Santo, Jesús no estuvo simplemente muerto esperando la resurrección. No estuvo inactivo. No estuvo en un vacío sin propósito. Descendió. Bajó a las profundidades espirituales donde aguardaban las almas de todos los justos que habían muerto antes de su venida. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, los profetas, todos los que creyeron en las promesas de Dios, pero murieron antes de que esas promesas se cumplieran. Ellos esperaban en un lugar de espera. No era el cielo, porque el cielo aún no estaba abierto para la humanidad. No era el infierno de condenación, porque ellos habían sido justos. Era un lugar intermedio, un lugar de esperanza sin cumplimiento, un lugar donde sabían que algo vendría, pero no sabían cuándo. Y ese Viernes Santo, en el primer día, Jesús llegó allí. Imagina la escena. Imagina las almas de siglos esperando en la oscuridad, esperando la promesa del Mesías que sus antepasados les contaron, esperando la liberación que Dios había anunciado desde el Génesis, y de repente una luz, una presencia, una voz que conocen aunque nunca la habían escuchado en ese lugar. Es Él, es el Mesías, es el Hijo de Dios que finalmente ha venido, pero no vino triunfante en las nubes como esperaban. Vino a ellos en su muerte, vino a buscarlos donde estaban, vino a cumplir la promesa más antigua de todas, que la salvación alcanzaría incluso a los que murieron antes de su llegada. Ese primer día no fue vacío, fue el día de la primera victoria, el día donde la redención se extendió hacia atrás en el tiempo, el día donde ningún justo quedó olvidado. Pero los apóstoles no lo sabían. María no lo sabía. El mundo no lo sabía. Ellos solo veían un sepulcro, solo veían muerte, solo veían el final. Y tú también has vivido días así, días donde todo pareció acabarse, días donde Dios guardó silencio, días donde la esperanza fue sepultada y solo quedó la oscuridad. Pero lo que Santa Teresa comprendió sobre ese primer día te mostrará algo que cambiará todo. El primer día de Jesús en el sepulcro revela una verdad que transforma completamente cómo entiendes la misericordia de Dios. Porque ese día, ese Viernes Santo, mientras su cuerpo reposaba sin vida,
Jesús cumplió una misión que nadie más podría haber cumplido. Una misión profetizada desde antiguo, pero que solo se comprendería después de su muerte. Descendió a los infiernos. Esa frase del credo que recitamos sin pensar mucho en ella, encierra uno de los misterios más hermosos y profundos de nuestra fe. Jesús descendió al lugar donde esperaban las almas de los justos que murieron antes de su venida. Santa Teresa vio esto en una de sus visiones místicas más extraordinarias. Vio cómo Jesús, en el momento de su muerte, no quedó inactivo. Su alma, viva y gloriosa, aunque separada temporalmente de su cuerpo, descendió a ese lugar intermedio que la tradición llama el seno de Abraham o el limbo de los patriarcas. No era el infierno de los condenados, era el lugar de espera de los justos. Allí estaban Abraham, el padre de la fe, que había creído en la promesa de Dios de que en su descendencia serían benditas todas las naciones. Isaac y Jacob, José el soñador, Moisés, que había guiado al pueblo por el desierto, los profetas que anunciaron la venida del Mesías pero murieron sin verlo, David, el rey según el corazón de Dios, Daniel, Isaías, Jeremías, todos esperando la promesa, esperando al libertador, esperando que las puertas del cielo, cerradas desde el pecado de Adán y Eva, finalmente se abrieran. Y ese Viernes Santo, en el primer día, Jesús llegó hasta ellos. La tradición de la Iglesia, basada en las Escrituras y en las visiones de los santos, nos dice que fue un momento de júbilo indescriptible. Las almas que habían esperado siglos, milenios algunos, finalmente vieron cumplida la promesa. Santa Teresa describe cómo Jesús les anunció que la redención estaba cumplida, que el precio había sido pagado, que las puertas del cielo estaban a punto de abrirse, que su espera había terminado. Imagina a Abraham escuchando esas palabras. El mismo Abraham que había estado dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a Dios, ahora entendiendo completamente por qué Dios le pidió aquello, porque Dios mismo no escatimó a su propio hijo. Imagina a Moisés comprendiendo que el Cordero Pascual que salvó a Israel en Egipto era solo una sombra del verdadero Cordero que ahora estaba frente a él. Imagina a los profetas viendo cumplidas todas las visiones que Dios les había dado. El siervo sufriente de Isaías, el hijo del hombre de Daniel, el Emanuel de los oráculos antiguos. Todo se hizo realidad, pero aquí viene algo que muy pocos comprenden. ¿Por qué Jesús tuvo que descender allí? ¿Por qué no podía simplemente resucitar y abrir el cielo desde arriba? Porque la justicia de Dios es perfecta y su misericordia también. Todos los que habían creído en Dios antes de la venida de Cristo no podían entrar al cielo por sus propios méritos. Nadie puede. El pecado original había cerrado esas puertas. Solo el sacrificio perfecto del Hijo de Dios podía abrirlas. Pero eso significaba que todos los justos del Antiguo Testamento estaban en un limbo espiritual. Habían creído, habían obedecido, habían confiado en las promesas, pero no podían entrar al cielo porque el precio aún no se había pagado. El primer día, ese Viernes Santo, Jesús fue a pagarles personalmente. Fue a decirles, ya está cumplido. Su fe no fue en vano, su esperanza no fue engañada. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y esta verdad tiene un poder transformador para tu vida, porque te muestra que la misericordia de Dios no tiene límites de tiempo. Alcanza hacia atrás, alcanza hacia adelante, alcanza a todos los que pusieron su confianza en Él, sin importar cuándo vivieron. Ningún justo fue olvidado, ninguna oración quedó sin respuesta.
Ninguna lágrima fue ignorada. Todos fueron visitados por Cristo en persona. Y esto significa algo crucial para ti hoy. Significa que cuando sientes que Dios tarda en responder, cuando sientes que tu espera es demasiado larga, cuando sientes que quizás has sido olvidada, la verdad del primer día te grita: Dios no olvida. Dios cumple, Dios llega. Quizás no llegue cuando tú esperas. Quizás no llegue como tú esperas, pero llegará, porque la fidelidad de Dios es eterna. Los patriarcas esperaron siglos, pero Jesús llegó. Y cuando llegó, no vino solo a abrir el futuro, vino también a redimir el pasado. Eso es lo que Santa Teresa vio en el primer día: la misericordia más profunda, la justicia más perfecta, el amor que no deja a nadie atrás. El primer día no fue pérdida de tiempo, fue la consumación de milenios de esperanza, fue el cumplimiento de todas las promesas antiguas, fue la prueba de que Dios es fiel incluso más allá de la muerte. Y esa misma fidelidad está obrando en tu vida ahora, aunque aún no puedas verla. Sábado Santo, el día del silencio absoluto. Si el Viernes Santo fue el día de la tragedia visible, el Sábado Santo es el día donde todo se detiene. No hay crucifixión, no hay llanto junto a la cruz, no hay procesión fúnebre, solo hay un sepulcro sellado y un silencio que pesa como plomo sobre Jerusalén. Los evangelios casi no hablan del Sábado Santo. Es como si ese día fuera un vacío en la narración, un espacio en blanco entre la muerte y la resurrección. Mateo solo dice que los sacerdotes y fariseos fueron a Pilato para pedir que se asegurara el sepulcro y se pusieran guardias, temiendo que los discípulos robaran el cuerpo. Pilato accede. Sellan la piedra, ponen vigilancia y luego nada, silencio total. Los discípulos están escondidos, tienen miedo, están confundidos, están destrozados. Pedro llora su traición. Juan consuela a María. Las mujeres preparan especias para ungir el cuerpo cuando pase el sábado. Todos esperan sin saber qué esperan. Es el día más largo de sus vidas. Para ellos es solo espera. Espera dolorosa. Espera sin sentido. Espera que parece eterna. Pero en el mundo espiritual invisible, algo muy diferente está ocurriendo, porque el Sábado Santo, el segundo día, Jesús no está descansando. No está simplemente esperando el momento de la resurrección. Está librando una batalla que ningún ojo humano puede ver. Una batalla en las profundidades espirituales. Una batalla contra las potestades y principados que han mantenido a la humanidad esclavizada desde la caída de Adán. Santa Teresa vio esto en una de sus contemplaciones más profundas y aterradoras. Vio que el segundo día, ese Sábado Santo de silencio aparente, fue en realidad el día del combate espiritual más decisivo de toda la historia. Jesús, después de haber descendido al seno de Abraham y anunciado la liberación a los justos, no detuvo su obra. Continuó descendiendo. Fue más profundo aún. Fue al mismo corazón de las tinieblas espirituales. Fue a enfrentar al enemigo en su propio territorio. La Escritura lo insinúa en varios pasajes. San Pablo escribe a los colosenses: despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y a los efesios, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús no solo murió por nuestros pecados, también destruyó el poder que el enemigo tenía sobre nosotros. Desde la caída original, Satanás tenía un poder sobre la humanidad, el poder de la muerte, el poder de la acusación,
el poder de mantener a las almas separadas de Dios. Era un poder legal, por así decirlo, basado en la realidad del pecado. Pero el sábado santo, en el segundo día, Jesús destrozó ese poder. Santa Teresa describe cómo en ese día, en las profundidades espirituales, Jesús proclamó su victoria sobre la muerte misma. Enfrentó a las fuerzas del mal que creían haber triunfado al conseguir su crucifixión. Ellos pensaron que habían ganado. Pensaron que habían destruido al Hijo de Dios. No entendieron que estaban cumpliendo el plan de Dios. No entendieron que la muerte de Cristo era precisamente el instrumento de su derrota. Porque cuando Jesús murió sin pecado, la muerte no tuvo poder sobre él. Cuando murió inocente, pagó la deuda que no debía. Cuando murió por amor, rompió las cadenas del pecado que ataban a la humanidad. Y en ese sábado santo, proclamó esa victoria en los lugares más oscuros del universo espiritual. Imagina la escena que Santa Teresa contempló. Las fuerzas demoníacas que durante milenios habían esclavizado a la humanidad, de repente enfrentadas por el Hijo de Dios, el mismo que creó el universo, el mismo que con su palabra sostiene todas las cosas, el mismo cuyo poder es infinito. Ellos temblaron, fueron derrotados, fueron despojados de su poder sobre las almas redimidas. Pero nada de esto era visible en la tierra. En Jerusalén, todo seguía en silencio. El sepulcro seguía sellado. Los discípulos seguían escondidos. El mundo seguía sin saber lo que estaba ocurriendo. Es el mismo patrón que ves en tu propia vida. Cuando atraviesas el segundo día de tus propias crisis, el día donde el silencio se hace más pesado, donde parece que nada está pasando, donde la desesperación amenaza con consumirte, la verdad es que está ocurriendo una batalla espiritual que no puedes ver con tus ojos. Una batalla donde Cristo pelea por ti, una batalla donde las fuerzas que quieren destruirte están siendo derrotadas. Pero tú no lo ves, solo sientes el silencio, solo experimentas la oscuridad. Solo vives la espera que parece eterna. El sábado santo te enseña que el silencio de Dios no es inactividad, es guerra invisible, es victoria que aún no se manifiesta, es triunfo que está obrándose en las profundidades espirituales mientras tú solo ves un sepulcro sellado. Los discípulos no sabían nada de esto ese sábado. Solo sabían que Jesús estaba muerto y ellos estaban aterrorizados. No sabían que mientras lloraban, Cristo vencía. Mientras temblaban, Cristo triunfaba. Mientras se escondían, Cristo conquistaba. El segundo día no es el día del abandono. Es el día de la batalla más gloriosa. El día donde el enemigo fue derrotado para siempre. Pero todavía faltaba algo crucial, algo que solo el tercer día podría revelar. El segundo día revela una verdad que pocas veces se predica, pero que es absolutamente esencial para tu fe. Jesús no fue una víctima pasiva de la muerte, fue un conquistador activo sobre ella. Cuando murió en la cruz, no fue derrotado. Fue el comienzo de su victoria más grande. Y esa victoria se consumó durante el sábado santo, durante ese segundo día de silencio aparente. Santa Teresa comprendió algo que transforma completamente cómo entendemos el sufrimiento y la espera. Vio que durante el segundo día, Jesús estaba librando la guerra decisiva contra todo lo que nos esclaviza, contra la muerte, contra el pecado, contra el poder acusador del enemigo, contra las cadenas invisibles que mantienen a las almas atrapadas en desesperanza, y ganó. Ganó completamente. Ganó de una vez por todas. La carta a los Hebreos lo dice con claridad.
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ese fue el propósito del segundo día. Verás, desde la caída de Adán, la humanidad estaba bajo una esclavitud triple. Esclavitud al pecado, que nos separaba de Dios. Esclavitud a la muerte, que era el salario del pecado. Y esclavitud al acusador, que nos condenaba día y noche delante de Dios. Jesús vino a romper las tres cadenas. En la cruz pagó el precio del pecado con su sangre inocente, pero no terminó ahí. Después de morir, descendió a las profundidades espirituales para proclamar su victoria sobre la muerte misma y sobre las potestades que nos acusaban. Santa Teresa vio cómo en ese momento el enemigo intentó reclamar derechos sobre Cristo. Intentó argumentar que como había muerto, la muerte tenía poder sobre él. Pero no entendió que Jesús murió voluntariamente, sin pecado, y por lo tanto, la muerte no tenía ningún derecho legal sobre su alma. Y cuando eso quedó claro, cuando el enemigo comprendió que había sido engañado, que la cruz no fue su victoria sino su derrota total, fue despojado de todo poder. Apocalipsis lo describe poéticamente. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Eso sucedió el segundo día, el sábado santo. Mientras los discípulos lloraban, el acusador era derrotado. Mientras María sufría el silencio más doloroso de su vida, las cadenas de la muerte estaban siendo rotas. Mientras Pedro se consumía en culpa, el poder del pecado estaba siendo destruido. Pero ellos no lo sabían, no podían verlo. Solo veían un sepulcro, solo sentían abandono, solo experimentaban el segundo día como pérdida y oscuridad. Y aquí está la lección profunda para ti. Cuando atraviesas tu segundo día, ese momento donde el dolor inicial ya pasó pero la solución aún no llega, ese tiempo de espera agotadora donde todo parece estancado y sin sentido, la verdad es que está ocurriendo una guerra a tu favor. Cristo está peleando batallas espirituales que tú no puedes ver. Está rompiendo cadenas que ni siquiera sabías que tenías. Está derrotando enemigos que operan en la oscuridad. Tu matrimonio parece muerto. Pero quizás Cristo está rompiendo ataduras espirituales que impedían la reconciliación. Tu enfermedad no mejora. Pero quizás Cristo está destruyendo fortalezas de miedo y desesperanza en tu alma. Tu situación económica sigue igual. Pero quizás Cristo está desmantelando ídolos invisibles que te mantenían esclava de la ansiedad. No lo ves. Solo sientes el silencio. Solo experimentas la oscuridad del segundo día. Pero la verdad que Santa Teresa vio es que el segundo día no es abandono, es combate. Es guerra espiritual. Es Cristo luchando por ti en lugares donde tú no puedes entrar. Los discípulos no supieron nada de esto hasta después de la resurrección. Fue entonces cuando Jesús les explicó las Escrituras y les abrió el entendimiento, que comprendieron lo que había sucedido durante esos 3 días. Comprendieron que mientras ellos temblaban de miedo, Él estaba despojando principados. Comprendieron que mientras lloraban su muerte, Él estaba destruyendo el poder de la muerte. Comprendieron que el silencio no fue vacío, sino plenitud invisible. Y tú también lo comprenderás. Quizás no ahora, quizás no durante tu segundo día, pero cuando llegue tu resurrección personal, cuando veas la victoria que Cristo obró mientras tú solo veías oscuridad, entonces entenderás.
Entonces darás gracias por el segundo día, por el silencio, por la espera. Porque fue durante ese tiempo que Cristo hizo su obra más profunda en ti. El segundo día es el día de la guerra invisible, el día donde las victorias más grandes suceden sin testigos, el día donde Cristo demuestra que su poder no necesita aplausos ni multitudes, solo necesita obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y después de esa obediencia viene el triunfo. Pero todavía falta el tercer día, el día más misterioso de todos, el día que completa el plan perfecto, domingo, madrugada, antes del amanecer. El tercer día ha llegado y con él el misterio más profundo de todos. Porque ahora debemos preguntarnos, si Jesús ya había descendido a los justos el primer día, si ya había derrotado a las potestades el segundo día, ¿por qué esperó hasta el tercer día para resucitar? ¿Por qué no resucitó inmediatamente después de cumplir su misión en las profundidades? ¿Por qué ese tiempo específico de 3 días? Aquí está el secreto que Santa Teresa contempló con lágrimas de asombro. El tercer día no fue solo el día de la resurrección, fue el cumplimiento exacto de un diseño profético trazado desde antes de la fundación del mundo. Dios no hace nada por casualidad. Cada detalle de su plan tiene propósito. Cada número tiene significado. Cada tiempo tiene razón de ser. Y el número 3, en las Escrituras, es el número de la perfección divina. Es el número de la Trinidad. Es el número de la plenitud. Es el número que sella y completa. 3 días en el vientre del gran pez tuvo Jonás, prefigurando los 3 días de Cristo en el sepulcro. Al tercer día resucitó, dijo Jesús, profetizando su propia victoria. Al tercer día habrá bodas en Caná, donde Jesús manifestó su gloria por primera vez. El tercer día no es casual, es el día del cumplimiento perfecto. Santa Teresa vio que si Jesús hubiera resucitado el primer día o el segundo, no se habría cumplido completamente el patrón profético que Dios había establecido desde antiguo. Las Escrituras habrían quedado incumplidas, las profecías habrían sido falsas, pero más profundo aún, el tercer día era necesario para que el proceso de transformación se completara, porque la resurrección no fue simplemente volver a la vida como Lázaro volvió. Lázaro resucitó con el mismo cuerpo mortal. Volvió para morir de nuevo eventualmente. La resurrección de Cristo fue diferente. Fue la transformación de su cuerpo en un cuerpo glorioso. Un cuerpo que ya no estaba sujeto a las leyes físicas normales. Un cuerpo que podía atravesar puertas cerradas. Un cuerpo que podía ascender al cielo. Un cuerpo incorruptible, inmortal, glorificado. Esa transformación requería el tiempo exacto que Dios había determinado. 3 días. Ni más ni menos. Era el tiempo para que se cumpliera lo que el salmista había profetizado. No permitirás que tu santo vea corrupción, porque según la tradición judía, la corrupción del cuerpo comenzaba al 4.º día. Los 3 días eran el límite antes de que la descomposición se hiciera irreversible. Jesús resucitó exactamente antes de ese límite. Su cuerpo no vio corrupción. Resucitó en el momento preciso, perfecto, profético. Pero hay algo más que Santa Teresa comprendió, algo que toca directamente tu vida. El tercer día es también el día de la paciencia divina. El día donde Dios demuestra que sus tiempos no son nuestros tiempos, que Él no actúa por nuestra urgencia, sino por su sabiduría perfecta. María Magdalena, en su amor y su dolor, fue al sepulcro apenas pudo, apenas pasó el sábado, apenas amaneció el primer día de la semana. No pudo esperar más. Su corazón ansiaba ver a Jesús,
aunque fuera su cuerpo muerto. Pero Jesús no resucitó cuando ella quería. No resucitó el viernes para ahorrarle el dolor. No resucitó el sábado para acelerar su consuelo. Resucitó el tercer día, en el tiempo perfecto establecido desde la eternidad. Y cuando ella llegó, cuando vio la piedra removida, cuando entró y encontró el sepulcro vacío, cuando escuchó a los ángeles decir, «Ha resucitado», entonces comprendió que la espera había sido necesaria, que el tiempo de Dios había sido perfecto, que el dolor del segundo día tenía sentido en el plan del tercer día. Esta es la lección más difícil de aprender en la fe. Dios tiene tiempos establecidos, tiempos que no cambian por nuestro llanto, tiempos que no se aceleran por nuestra desesperación, tiempos que se cumplen con precisión divina, aunque nosotros no entendamos por qué. El tercer día de Jesús fue el cumplimiento de profecías antiguas, la transformación perfecta de muerte a vida glorificada y la demostración de que Dios hace todas las cosas hermosas en su tiempo. Y esos 3 días juntos, unidos, forman el patrón completo de la redención. Primer día, descenso a los que esperaban. Misericordia hacia el pasado. Segundo día, combate contra las potestades. Victoria sobre el presente. Tercer día, resurrección gloriosa. Esperanza para el futuro. Pasado, presente y futuro redimidos en 3 días. La redención completa. La victoria total. El plan perfecto. Santa Teresa lloró cuando comprendió esto. Lloró de gratitud. Lloró de asombro. Lloró porque vio que ningún detalle fue casual. Que cada hora de esos 3 días tuvo propósito divino. Que el plan de salvación es más hermoso y perfecto de lo que cualquier mente humana podría haber diseñado. Y ahora que conoces el sentido completo de los 3 días de Jesús, ahora que entiendes por qué fueron 3 y no 2 o 4, ahora que ves el patrón divino, algo cambia en tu corazón, porque tus propios días de oscuridad ahora tienen sentido. Tus propias esperas tienen propósito. Tu propio silencio de Dios no es abandono sino diseño perfecto. Estás viviendo tu propio patrón de 3 días. Y aunque ahora no lo entiendas, aunque ahora solo veas el sepulcro sellado, el tercer día llegará. Tu resurrección personal llegará en el tiempo perfecto de Dios. Ahora que conoces lo que sucedió durante los 3 días de Jesús en el sepulcro, déjame mostrarte algo que cambiará cómo vives tu propia fe. Porque esos 3 días no quedaron encerrados en el pasado. No fueron un evento único que solo le sucedió a Cristo hace 2000 años. Son un patrón, un diseño divino que se repite en la vida de cada persona que atraviesa momentos de muerte espiritual, emocional o física. Santa Teresa lo comprendió profundamente en su propia vida. Ella atravesó sus propios 3 días muchas veces, enfermedades que parecían llevarla a la tumba, sequedades espirituales donde Dios guardaba silencio absoluto, crisis en su misión de reforma que parecían destruir todo lo que había construido. Y en cada una de esas experiencias reconoció el patrón de los 3 días de Cristo. Tú también estás viviendo tus propios 3 días. Quizás no lo has llamado así, quizás no lo has reconocido, pero está ahí. Ese ser querido que murió y dejó un vacío en tu vida. Ese es tu Viernes Santo, el día donde algo murió, el día donde el dolor te golpeó y todo pareció terminar, el día donde lloraste y sentiste que nunca volverías a ser la misma. Y luego vino el Sábado Santo, los días, semanas, meses siguientes, donde el dolor inicial ya no era tan agudo, pero el vacío seguía ahí.
donde ya no llorabas todo el tiempo, pero tampoco encontrabas consuelo, donde la vida continuaba, pero tú estabas como suspendida en un limbo de espera sin saber qué esperabas. Ese es tu segundo día, el día del silencio, el día donde Dios parece ausente, el día donde te preguntas si alguna vez volverás a sentir alegría. Y aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Dios está obrando. Está librando batallas espirituales en tu interior. Está rompiendo ataduras de dolor que te mantenían esclavizada al pasado. Está destruyendo fortalezas de desesperanza que el enemigo había construido en tu alma. No lo ves, solo sientes el silencio. Solo vives el segundo día, pero vendrá el tercer día. Vendrá el amanecer donde despertarás y sentirás algo diferente. Una paz que no habías sentido. Una esperanza que no esperabas. Una capacidad de sonreír genuinamente que creías perdida para siempre. Ese será tu domingo de resurrección. O quizás tu 3 días no es sobre la muerte de alguien. Quizás es sobre tu matrimonio. Hubo un día donde algo murió entre ustedes. Una traición, una palabra que hirió irreversiblemente, una distancia que se abrió como un abismo. Ese fue tu Viernes Santo matrimonial. Y luego vinieron los días de frialdad, los días donde vivían bajo el mismo techo pero como extraños, los días donde intentabas rescatar lo que tenían pero cada esfuerzo parecía inútil, los días donde te preguntabas si valía la pena seguir intentando. Ese es tu sábado santo, tu segundo día. Y Dios está obrando aunque no lo veas. Está ablandando corazones endurecidos. Está sanando heridas que tú no puedes alcanzar. Está preparando el camino para una reconciliación que aún parece imposible. Y vendrá el tercer día, el día donde algo cambia, donde una conversación honesta finalmente sucede, donde el perdón se hace posible, donde el amor que creías muerto muestra señales de vida nueva. Tu resurrección matrimonial llegará en el tiempo perfecto de Dios. O quizás tu 3 días es una enfermedad que llegó como sentencia de muerte. Ese fue tu Viernes Santo, el día del diagnóstico, el día donde los médicos te dijeron palabras terribles, el día donde sentiste que tu vida se acababa. Y luego vinieron los días de tratamiento, los días de dolor físico, los días de incertidumbre, los días donde te mirabas al espejo y no te reconocías, los días donde orabas pidiendo sanidad, pero el cielo parecía mudo. Ese es tu segundo día, tu sábado de silencio. Y aunque no lo sientes, Dios está obrando en tu cuerpo y en tu alma. Está fortaleciendo tu fe en medio del fuego. Está purificando tu corazón de apegos terrenales. Está preparándote para una sanidad que puede ser física o espiritual, pero que será completa. Y vendrá el tercer día, el día donde los estudios muestran mejoría, o el día donde, aunque el cuerpo siga enfermo, tu alma encuentra una paz que sobrepasa todo entendimiento. El día donde comprendes que la verdadera sanidad es estar bien con Dios, pase lo que pase con el cuerpo, tu resurrección llegará en la forma que Dios sabe que necesitas. Santa Teresa vivió esto una y otra vez y aprendió a confiar en el patrón. Aprendió que el primer día siempre duele, que el segundo día siempre es largo, pero que el tercer día siempre llega, siempre. No hay Viernes Santo sin domingo de resurrección. No hay muerte que Dios no pueda transformar en vida. No hay oscuridad tan profunda que la luz de Cristo no pueda penetrar. Pero debes atravesar los 3 días. No puedes saltarte el segundo. No puedes acelerar el tercero. Debes vivir el proceso completo,
confiando en que Dios sabe exactamente lo que estás haciendo. Tus 3 días tienen el mismo propósito que los 3 días de Cristo. Primer día, Dios desciende a lo más profundo de tu dolor. Segundo día, Dios pelea batallas invisibles por ti. Tercer día, Dios te resucita en su tiempo perfecto. ¿En qué día estás tú ahora? Pero aquí viene algo crucial que Santa Teresa advirtió con claridad, algo que muchas personas hacen sin darse cuenta y que prolonga innecesariamente su sufrimiento. Hay errores que cometemos durante nuestros propios 3 días. Errores que, aunque nacen de nuestro dolor y desesperación, terminan bloqueando la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Santa Teresa los identificó en su propia experiencia y en la de las almas que dirigía espiritualmente. Y es importante que los conozcas para que no caigas en ellos. El primer error es exigir señales inmediatas. Cuando estás en tu Viernes Santo, cuando algo acaba de morir en tu vida, es natural que clames a Dios pidiendo alivio inmediato, que pidas una señal de que todo estará bien, que supliques que el dolor termine ya. Pero si Dios te diera esa señal inmediata, si acelerara el proceso, no se cumpliría el propósito del segundo día. No se libraría la batalla espiritual que debe librarse. No se haría la obra profunda que solo el silencio y la espera pueden hacer. Los discípulos querían señales el Sábado Santo. Querían que Jesús apareciera y les dijera que todo estaba bien, pero Jesús no lo hizo. Los dejó en la oscuridad porque era necesario. Porque solo atravesando esa oscuridad comprenderían después la magnitud de la resurrección. Tú también debes resistir la tentación de exigir señales inmediatas. Debes aprender a caminar por fe cuando no hay ninguna evidencia visible de que Dios está obrando. El segundo error es abandonar la oración en el silencio. Muchas personas, cuando atraviesan su segundo día y sienten que Dios no responde, dejan de orar. Piensan, si Dios no me escucha, ¿para qué orar? Si el cielo está mudo, ¿para qué seguir hablándole? Este es un error fatal, porque la oración en el silencio es precisamente la que fortalece tu fe. Es la oración que no se basa en sentimientos, sino en decisión. Es la oración que le dice a Dios, aunque no te siento, aunque no te escucho, sigo creyendo que estás ahí. Santa Teresa pasó años orando en sequedad absoluta, años donde no sentía nada, años donde parecía que sus oraciones rebotaban en el techo, pero siguió orando. Y fue precisamente esa fidelidad en el desierto la que la preparó para las alturas místicas que alcanzó después. No abandones la oración en tu segundo día. Aunque no sientas nada, aunque parezca inútil, sigue orando, porque Dios está escuchando cada palabra, aunque tú no lo percibas. El tercer error es compararte con otros. Durante tu segundo día, verás a otras personas que parecen estar viviendo su domingo de resurrección. Verás matrimonios felices mientras el tuyo está en crisis. Verás personas sanas mientras tú estás enferma. Verás bendiciones en vidas ajenas mientras la tuya parece maldita. Y la tentación será compararte y preguntarte, ¿por qué a ellos sí y a mí no? ¿Por qué Dios los bendice a ellos y a mí me abandona? Santa Teresa advierte que esta comparación es veneno para el alma, porque los tiempos de Dios son individuales. Cada persona tiene su propio patrón de 3 días. Algunos atraviesan su segundo día rápidamente, otros tardan años, pero todos lo atraviesan si han de llegar a la resurrección. Tu segundo día no es más largo porque Dios te ame menos. Es más largo porque la obra que Dios quiere hacer en ti es más profunda.
porque las batallas que debe librar por ti son más complejas, porque la resurrección que te espera es más gloriosa. No te compares. Confía en que Dios sabe exactamente lo que está haciendo contigo. El cuarto error es intentar forzar la resurrección antes del tercer día. Este es quizás el error más común y más destructivo. Intentar salir de tu segundo día por tus propios medios. Buscar soluciones rápidas. Tomar atajos. Forzar puertas que Dios aún no ha abierto. En un matrimonio en crisis, sería forzar una reconciliación superficial solo para acabar con la tensión, sin permitir que Dios sane las raíces profundas del problema. En una enfermedad, sería buscar desesperadamente cualquier tratamiento alternativo, cualquier promesa milagrosa, sin discernimiento ni guía espiritual. En un duelo, sería reprimir el dolor y fingir que ya estás bien cuando en realidad solo estás evadiendo el proceso necesario. Santa Teresa fue clara: no puedes forzar la resurrección, no puedes acelerar el tercer día, solo puedes atravesar fielmente el segundo día, confiando en que Dios cumplirá su obra en el tiempo perfecto. Y el quinto error es perder la esperanza. Este es el error final, el más peligroso de todos. Llegar a creer que tu segundo día es permanente, que no habrá tercer día, que tu situación no tiene solución, que Dios te ha olvidado definitivamente. Este error destruye almas, porque sin esperanza no hay razón para seguir adelante. Sin esperanza, la fe muere. Pero Santa Teresa te grita desde su experiencia: siempre hay tercer día, siempre. No hay noche tan oscura que no tenga amanecer. No hay muerte tan definitiva que Dios no pueda resucitar. No hay situación tan desesperada que esté fuera del alcance de su poder. Tu tercer día llegará. Quizás no como esperas, quizás no cuando esperas, pero llegará, porque Dios es fiel, porque su palabra no falla, porque Él mismo lo prometió. Si reconoces que has cometido alguno de estos errores, no te desesperes, no te condenes, simplemente corrígelo ahora. Deja de exigir señales, vuelve a la oración, deja de compararte, deja de forzar y sobre todo recupera la esperanza. Porque tu segundo día no durará para siempre. El tercer día viene y cuando llegue comprenderás por qué todo lo anterior fue necesario. Entonces, ¿cómo se atraviesan los 3 días con fe? ¿Cómo se vive el segundo día sin desesperarse? ¿Cómo se espera el tercer día sin perder la esperanza? Santa Teresa, que atravesó tantas muertes y resurrecciones en su vida, dejó enseñanzas prácticas y profundas sobre cómo vivir estos procesos. No son teorías abstractas, son consejos nacidos de su experiencia personal de dolor, silencio y victoria. Lo primero que Santa Teresa enseña es la oración de abandono. Cuando estás en tu segundo día, cuando el silencio de Dios pesa y no entiendes lo que está pasando, la tentación es luchar por controlar la situación, hacer planes, buscar soluciones, tomar las riendas. Pero Santa Teresa dice: suelta, abandónate en las manos de Dios como un niño se abandona en los brazos de su padre. Di con sinceridad: Señor, no entiendo lo que está pasando, pero confío en ti. Haz tu voluntad, no la mía. Esta oración de abandono no es resignación pasiva, no es derrotismo. Es el acto de fe más profundo que existe. Es decirle a Dios: aunque no veo tu mano, aunque no siento tu presencia, creo que estás obrando para mi bien. María vivió esto en el Sábado Santo. Ella no entendía por qué Jesús había muerto.
No entendía por qué Dios había permitido la crucifixión de su hijo, pero se abandonó. Confió. Esperó en silencio, con un dolor que atravesaba su alma como espada, pero sin perder la fe. Tú también puedes hacer esta oración de abandono. Cada día de tu segundo día, cada mañana que despiertes sintiendo el peso del silencio, di: Señor, me abandono en tus manos. Haz lo que sea mejor para mi alma eterna. Lo segundo que Santa Teresa enseña es buscar la presencia de Jesús en la Eucaristía. Cuando todo es oscuridad, cuando no sientes nada en la oración, cuando parece que el cielo está cerrado, hay un lugar donde Jesús está presente de manera real, tangible, objetiva. La Eucaristía. No importa lo que sientas. No importa si tu oración parece seca y vacía. En el Santísimo Sacramento, Jesús está ahí, realmente, corporalmente, esperándote. Santa Teresa pasaba horas frente al Santísimo en sus momentos de sequedad espiritual, no porque sintiera algo especial, sino porque sabía que aunque ella no lo sintiera, Él estaba ahí. Y esa presencia objetiva era suficiente. Ve a una iglesia, siéntate frente al Santísimo. No hace falta que digas palabras elocuentes, no hace falta que sientas algo especial. Solo estate ahí, en su presencia, como María Magdalena estuvo junto al sepulcro, aunque no entendiera lo que estaba pasando. Y poco a poco, esa presencia silenciosa irá obrando en ti, irá fortaleciendo tu fe, irá sanando heridas que ni siquiera sabías que tenías. Lo tercero que Santa Teresa enseña es la compañía de otros creyentes. No atravieses tu segundo día en completa soledad. Busca la comunidad. Comparte tu dolor con hermanas en la fe que puedan sostenerte cuando tú no tienes fuerzas. Los discípulos en el Sábado Santo se mantuvieron juntos. Se refugiaron en el mismo lugar. Se consolaron mutuamente aunque ninguno tenía respuestas. Y esa compañía fue crucial para que no se dispersaran completamente. Tú también necesitas esa comunidad, un grupo de oración, una amiga de confianza que pueda escucharte sin juzgarte, un director espiritual que pueda guiarte cuando estás confundida. No es debilidad pedir ayuda, es sabiduría, es humildad. Es reconocer que no fuiste creada para atravesar las crisis completamente sola. Lo cuarto que Santa Teresa enseña es mantener las prácticas espirituales básicas aunque no las sientas. Durante el segundo día, la tentación es abandonar todo, dejar de orar porque no sientes nada, dejar de ir a misa porque parece vacío, dejar de leer las Escrituras porque no te hablan. Santa Teresa dice: no abandones nada, mantén la disciplina espiritual aunque no produzca ningún sentimiento. Reza el rosario aunque parezca mecánico. Ve a misa aunque no sientas la presencia de Dios. Lee la Biblia aunque las palabras parezcan letra muerta. Porque en el segundo día, tu vida espiritual no se sostiene en sentimientos, se sostiene en decisión, en fidelidad, en hacer lo correcto aunque no te apetezca. Y esa fidelidad en sequedad es la que prepara tu alma para las alturas que vendrán después. Lo quinto que Santa Teresa enseña es recordar las victorias pasadas. Cuando estás en tu segundo día, cuando todo es oscuridad, es fácil olvidar que Dios ya te ha rescatado antes, que ya has vivido otros Viernes Santos que terminaron en Domingo de Resurrección. Recuerda activamente, escribe si es necesario, haz una lista de las veces que Dios ha sido fiel en tu vida, las veces que pensaste que todo estaba perdido, pero Él te levantó, las crisis que superaste, los dolores que sanó, las puertas que abrió cuando todo parecía cerrado.
y cuando la desesperanza amenace con ahogarte, lee esa lista. Recuérdate a ti misma que el Dios que te rescató antes, te rescatará ahora. Que el Dios que fue fiel ayer será fiel mañana. David hacía esto constantemente en los Salmos. Se recordaba a sí mismo las victorias de Dios. Se animaba a sí mismo en el Señor. Y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Y finalmente, Santa Teresa enseña a ofrecer el sufrimiento del segundo día. No desperdicies tu dolor. No lo vivas de manera egoísta, centrada solo en tu propia miseria. Ofrécelo. Únelo al sufrimiento de Cristo. Dilo a Dios: este dolor que estoy viviendo te lo ofrezco por la conversión de los pecadores, por las almas del purgatorio, por mi propia purificación. Cuando tu dolor tiene propósito, cuando se convierte en ofrenda, deja de ser solo sufrimiento inútil. Se transforma en participación en la obra redentora de Cristo, y eso le da un sentido que te ayuda a atravesarlo con dignidad. Y ahora llegamos al corazón de todo, la promesa que sostiene tu fe cuando todo lo demás falla, la certeza que Santa Teresa recibió en sus contemplaciones más profundas y que quiere compartir contigo. Tu tercer día llegará. No es una posibilidad, no es una esperanza vaga. Es una promesa absoluta, sellada con la sangre de Cristo y confirmada con su resurrección. No hay Viernes Santo sin Domingo de Resurrección. No hay muerte que Dios no pueda transformar en vida. No hay oscuridad tan profunda que la luz de Cristo no pueda penetrar. Tu tercer día llegará, pero debes entender algo crucial sobre ese amanecer. No llegará exactamente como lo imaginas. No llegará necesariamente de la forma que esperas, porque la resurrección que Dios tiene preparada para ti es más grande, más hermosa, más perfecta de lo que tu mente puede concebir ahora. María Magdalena fue al sepulcro esperando encontrar un cadáver que ungir. No esperaba encontrar un sepulcro vacío. No esperaba ver ángeles. No esperaba escuchar a Jesús llamarla por su nombre. Su tercer día fue infinitamente mejor de lo que ella imaginó. Los discípulos de Emaús caminaban tristes, pensando que todo había terminado. No esperaban que el mismo Jesús se les apareciera en el camino. No esperaban que les abriera las Escrituras. No esperaban que su corazón ardiera cuando Él hablaba. Su tercer día los tomó completamente por sorpresa. Tomás no creía que Jesús hubiera resucitado. Dijo que no creería a menos que tocara sus heridas, y Jesús se le apareció y le dejó tocar. Su tercer día respondió sus dudas de manera más directa y personal de lo que él merecía. Tu tercer día también te sorprenderá. Quizás estás orando por la sanidad física, y Dios te dará sanidad espiritual, que es más importante. Quizás estás pidiendo que tu matrimonio vuelva a ser lo que era, y Dios lo transformará en algo nuevo que nunca habías experimentado. Quizás estás pidiendo que regrese lo que perdiste, y Dios te dará algo diferente que no sabías que necesitabas. Pero será mejor. Siempre será mejor. Porque Dios no restaura simplemente, transforma. No regresa al punto de partida, eleva a un nivel superior. Santa Teresa experimentó esto repetidamente. Cada vez que atravesó una muerte espiritual, cada vez que vivió su propio Sábado Santo, la resurrección que vino después la llevó a alturas que no había alcanzado antes. Sus enfermedades la acercaron más a Dios. Sus sequedades espirituales la prepararon para las uniones místicas más sublimes. Sus crisis en la Reforma Carmelita la fortalecieron para una misión más grande. Cada muerte llevó a una resurrección más gloriosa, y lo mismo sucederá contigo. El dolor que estás viviendo ahora, el silencio que estás atravesando,
el segundo día que parece eterno, todo eso está preparando una resurrección que sobrepasará tus sueños más audaces. Pero debes ser paciente. Debes confiar. Debes esperar con fe, aunque no veas ninguna señal todavía, porque hay señales, aunque no las percibas. Hay movimientos en el mundo espiritual que tus ojos no captan. Hay ángeles trabajando. Hay batallas siendo ganadas. Hay cadenas siendo rotas. Hay puertas siendo abiertas. Y en el momento exacto, en el tiempo perfecto de Dios, verás los resultados. El sepulcro se abrirá. La piedra será removida. Las vendas quedarán en el suelo y saldrás de tu propia muerte con vida nueva. Santa Teresa dice que cuando llegue ese momento, cuando finalmente veas tu tercer día, harás 3 cosas. Primero, darás gracias. Gracias infinitas porque Dios fue fiel, porque no te abandonó en el segundo día, porque su promesa se cumplió exactamente como lo prometió. Segundo, entenderás. Verás con claridad por qué fue necesario el primer día. ¿Por qué el segundo día tuvo que durar lo que duró? ¿Por qué cada lágrima tenía propósito? ¿Por qué cada momento de dolor era parte del plan perfecto? Y tercero, compartirás. Compartirás tu testimonio con otros que están atravesando su propio segundo día. Les dirás, yo estuve donde tú estás. Yo viví esa oscuridad. Yo sentí ese abandono, pero Dios fue fiel. Y será fiel contigo también. Tu resurrección no será solo para ti, será un testimonio para otros, será luz para los que caminan en tinieblas, será esperanza para los desesperados. Por eso es tan importante que atravieses tu segundo día con fe, porque tu testimonio futuro depende de tu fidelidad presente. Y cuando llegue tu tercer día, cuando veas el amanecer que ahora no puedes imaginar, recordarás las palabras que Santa Teresa dejó escritas para ti. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta. Solo Dios basta. Tu segundo día pasará. El silencio terminará. La oscuridad será vencida. Y saldrás de esta experiencia transformada, fortalecida, resucitada. Porque el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está obrando en ti ahora, en este momento. Mientras lees estas palabras, mientras atraviesas tu propio proceso de muerte y resurrección, confía, espera, ten fe. Tu tercer día viene y cuando llegue será glorioso. Ahora lo sabes. Ahora comprendes por qué Jesús permaneció exactamente 3 días muerto antes de resucitar. No fue casualidad. No fue un detalle sin importancia en el relato evangélico. Fue el cumplimiento de un diseño divino trazado desde antes de la fundación del mundo. 3 días, cada uno con un propósito específico, cada uno cumpliendo una parte esencial del plan de salvación que en ningún otro momento podría haber cumplido. El primer día, ese Viernes Santo donde todo pareció terminar, Jesús descendió a las profundidades donde esperaban los justos desde el principio de los tiempos. Abraham, Moisés, David, los profetas. Todos los que creyeron en las promesas de Dios, pero murieron antes de que esas promesas se cumplieran. Jesús fue a buscarlos. Fue a decirles que la redención estaba consumada, que las puertas del cielo finalmente se abrirían, que su fe no había sido en vano. El primer día nos enseña que la misericordia de Dios no tiene límites de tiempo, que alcanza hacia atrás en la historia, que ningún justo es olvidado, que todas las promesas divinas se cumplen, aunque pasen siglos. El segundo día, ese sábado santo de silencio absoluto,
Jesús libró la batalla espiritual más decisiva de toda la historia. Enfrentó a las potestades y principados que habían mantenido a la humanidad esclavizada desde la caída. Destruyó el poder de la muerte. Despojó al acusador de su autoridad. Rompió las cadenas del pecado que nos ataban. Todo esto sucedió en las profundidades invisibles, mientras el mundo solo veía un sepulcro sellado. El segundo día nos enseña que el silencio de Dios no es inactividad, es guerra invisible, es batalla espiritual que se libra a nuestro favor en lugares donde no podemos ver. Es Cristo peleando por nosotros cuando ni siquiera sabemos que una guerra está ocurriendo. Y el tercer día, ese domingo glorioso, Jesús resucitó en el momento exacto profetizado desde antiguo. No un día antes, no un día después, exactamente al tercer día, cumpliendo las Escrituras con precisión perfecta. Su cuerpo no vio corrupción, fue transformado en cuerpo glorioso, y con su resurrección abrió el camino para que todos los que creen en Él también resuciten. El tercer día nos enseña que Dios tiene tiempos perfectos, que sus promesas se cumplen exactamente cuando deben cumplirse, que la espera siempre tiene propósito, que el amanecer siempre llega después de la noche más oscura. Estos 3 días de Jesús no quedaron encerrados en el pasado, son un patrón que se repite en tu vida. En la vida de cada creyente que atraviesa momentos de muerte espiritual, emocional o física. Tú estás viviendo tus propios 3 días ahora mismo. Quizás estás en tu Viernes Santo, donde algo acaba de morir y el dolor es agudo. Quizás estás en tu Sábado Santo, donde el silencio de Dios pesa y no entiendes lo que está pasando. O quizás estás a punto de ver tu Domingo de Resurrección. Donde sea que estés, la enseñanza de Santa Teresa es clara. Confía en el proceso. No intentes saltarte el segundo día. No intentes acelerar el tercero. Cada día tiene su propósito divino. Cada momento de espera está preparando una resurrección más gloriosa. Y cuando llegue tu tercer día, cuando veas tu propio amanecer, comprenderás por qué todo lo anterior fue necesario. Verás que ninguna lágrima fue desperdiciada, que ningún momento de dolor fue en vano, que Dios estaba obrando incluso cuando parecía ausente. Santa Teresa vivió esto tantas veces que pudo escribir con certeza absoluta. Dios no da más de lo que puedes soportar. Cuando te manda una cruz pesada, te da también la fuerza para llevarla. Tu cruz de hoy es tu Viernes Santo. Tu silencio de ahora es tu Sábado Santo. Pero tu Domingo de Resurrección viene. Viene con la certeza del sol que sale cada mañana. Viene con la fidelidad del Dios que nunca falla. Viene con el poder del mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. No pierdas la esperanza. No abandones la fe. No te rindas en el segundo día, porque el tercero está más cerca de lo que imaginas. Y mientras esperas, recuerda las palabras que el ángel dijo a las mujeres en el sepulcro vacío. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Tu situación que parece muerta también resucitará. Tu esperanza que parece sepultada también se levantará. Tu fe que parece probada hasta el límite también será glorificada. Porque sirves al Dios de la resurrección, al Dios que hace nuevas todas las cosas, al Dios que transforma muerte en vida, oscuridad en luz, dolor en gloria. Confía en Él, abandónate en sus manos, espera con paciencia y prepárate para ver maravillas que ni siquiera puedes imaginar ahora. Tu tercer día viene y cuando llegue será glorioso. Si este mensaje tocó tu corazón, si estas palabras te dieron esperanza en medio de tu propio segundo día,
Te invito a que veas el próximo video donde descubrirás otra revelación profunda de Santa Teresa que transformará tu vida de oración. Comparte este mensaje con alguien que esté atravesando su propia oscuridad, porque tu testimonio de fe puede ser la luz que otro necesita para seguir adelante. Que Dios te bendiga, que Santa Teresa interceda por ti y que el Espíritu Santo te llene de paz y esperanza mientras atraviesas tus propios 3 días hacia la resurrección. Amén.